Buenas tardes, mis queridos niños. Agradecemos a Dios por el milagro de la vida, por la salud, por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos para poder estudiar su palabra. Vamos a poner esta enseñanza delante de la presencia de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial y soberano Señor, te agradecemos de manera especial por el milagro de la vida, la salud, Señor, y todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Padre amado, te consagramos esta hora. Rogamos en el nombre de Jesús, perdone nuestras ofensas, pecados, Señor, y cada día nos purifiques, santifiques y nos guíes por el camino eterno. Rogamos también que por favor sea tu Espíritu Santo quien nos da la sabiduría, quien nos ilumina y nos guía para entender tu palabra y comprender tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis pequeños niños, vamos a recordar la pregunta que estudiamos con la profe Luz Marina, pregunta número 126. ¿Qué es lo que usamos como sello en el bautismo? Respuesta: el agua puramente. Entonces la profe Luz Marina nos enseñó que en el sacramento del bautismo se usa el agua. Que también nuestro Señor delega a su siervo para efectuar este sacramento y que nosotros, sus elegidos, debemos tener un corazón dispuesto y un corazón que reconozca a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ella nos enseñó que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Entonces, hoy teniendo presente esta pregunta y esta respuesta, vamos a estudiar la pregunta número 127 que nos dice, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de el sello que usamos en el bautismo, que es el agua? Entonces, respuesta, que por la sangre de Cristo somos purificados del pecado. Vamos a mirar qué nos dice Hebreos 9, de versículo 11 al 28. Vamos a estar atentos porque es bastante largo este texto, o sea, estos versículos, pero vamos a estar con mucha atención. Dice, pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendir culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Así, por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, este documento aún no sirve para nada. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. Primero, Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego tomó lana roja y una rama de hisopo
y la mojó en agua mezclada con sangre de toros y de chivos. Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley, y con ella roció también a todo el pueblo. Cuando terminó dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usan en el culto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificio de animales. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo, y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Todos moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Amén. Bueno, gracias a Dios. Entonces vamos a ver unos punticos para entender lo que acabamos de leer. Entonces tengamos presente que el bautismo es un sacramento del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificio de animales. El sacerdote ofrecía este sacrificio por los pecados del pueblo. La palabra nos dice en el texto que acabamos de leer que Cristo no entró al santuario a ofrecer sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Cristo ofreció este sacrificio una sola vez y para siempre. De ese modo, para siempre libró a su iglesia, a sus elegidos, para siempre. En segundo lugar, la palabra nos enseña, había una parte que decía que de acuerdo con la religión judía, las personas que estaban impuras no podían rendirle culto a Dios. Se consideraban puros si se les rociaba la sangre de chivos, de toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Entonces, nosotros sin Cristo también somos impuros, pecadores, somos enemigos de Dios, separados de su amor. Pero gracias a Cristo, a su sangre redentora, nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios. Tercero, por medio de Cristo, entramos en un nuevo pacto con Dios. Ya queda atrás el sacrificio de animales y ahora la obra de Cristo en la cruz, su muerte, su sangre, nos permite que Dios nos perdone todo pecado y por gracia nos concede la salvación de vida eterna. Veamos qué nos dice Hebreos 9, versículo 22 al 23. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificio de animales. Reflexionemos sobre
la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Su sangre derramada claramente mejor que la sangre de animales, lo dice su palabra, ya que Él es santo, puro, soberano, justo, Él es sublime y misericordioso. Él es el Hijo de Dios. De ahí la importancia de valorar su muerte, su sacrificio, ese sacrificio por el cual Dios nos ha perdonado, adoptado como sus hijos. Teniendo presente todo lo anterior, lo realmente importante cuando somos bautizados no es el agua, no es que haya un poder especial en ella o en el siervo de Dios que realiza la ceremonia. El agua es simplemente el símbolo. El siervo está haciendo algo que Dios le permite y le ordena hacer. Entonces, lo que es realmente relevante e importante en el sacramento del bautismo es la sangre de Cristo, su obra en la cruz que por su muerte nos redime, nos reconcilia con Dios, nos permite tener nuevamente comunión con Él. El bautismo es un sello de unión con Dios. Por su Santo Espíritu somos regenerados para ser adoptados como sus hijos. También nos permite ser miembros de la Iglesia. En el bautismo profesamos nuestra fe en Cristo y la obediencia a Él. Entonces, mis queridos niños, finalizamos nuestra enseñanza leyendo Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecemos a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos, y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo, Jesús. Amén. Entonces es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que somos perdonados delante de Dios. Vamos a orar, mis queridos niños. Bendito Padre Celestial y Soberano Señor, en esta hora te agradecemos de manera especial por esa enseñanza, Señor. Gracias por enseñarnos que cuando estamos en este momento de celebración del sacramento del bautismo, Señor, debemos tener presente que lo realmente importante ahí, Señor, es ese sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre, esa sangre preciosa, Señor, que fue derramada por nuestros pecados, Padre. Mil gracias, Señor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por redimirnos a través de Él, por salvarnos a través de Él. Te agradecemos, Padre, tu gran amor, tu gran misericordia, y rogamos, precioso Dios, que nos ayudes a vivir en luz, como dice tu palabra, a vivir en verdad y en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos niños, muy juiciosos, muy atentos con la profe Isa, con su enseñanza, con sus instrucciones. Les deseo una feliz y bendecida tarde. Les envío un abrazo gigante. Dios los guarde. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Hebreos 9, 28. Así también, Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Hoy solo les voy a hacer 2 preguntas, y los que las contesten se ganan el último sticker del álbum. Felicito a los niños que estuvieron juiciosos haciendo sus tareas y contestando las preguntas, y los invito a los que quieran mostrarme el álbum completo cómo les quedó, pues lo pueden llevar mañana a la iglesia. Vamos a mirar las 2 preguntas de hoy. La primera pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Recordemos que esa fue la pregunta que trabajaron hoy durante la clase.
Y la segunda pregunta es: ¿el agua del bautismo tiene algún poder especial o es solo un símbolo? ¿El agua del bautismo tiene algún poder especial o es solo un símbolo? Bueno, niños, esa fue la actividad de hoy. Recuerden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima clase. Chao.